Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación de Estudiantes de la Ingeniería de Transporte, le damos la bienvenida a la conferencia magistral, Cadena de suministro eficiente de la teoría a la práctica en el entorno empresarial. Apreciables amigos, alumnos, profesores e invitados especiales, sean bienvenidos todos el día de hoy. Mi nombre es Sebastián Monroy, soy estudiante de Ingeniería en Transporte y miembro del Departamento de Gestión y Operaciones de ACEID. El día de hoy seré el host de esta conferencia magistral y me permitiré compartirles algunas medidas de seguridad antes de comenzar. Bueno, sin más preámbulo, para mí es un placer darle la bienvenida a los invitados del día de hoy y al doctor Arturo Contreras Juárez, docente investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala. Es docente investigador con experiencia en logística y cadena de suministro, destacándose por su constante participación en el desarrollo de artículos científicos, entre los que se destacan aplicación de la técnica del vecino más cercano para la solución del problema de agente viajero y minimizar los costos de operaciones e impacto socioeconómico del transporte de carga en México. A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido coautor de Análisis de Innovación, la tecnología, los recursos humanos y la infraestructura, impulsadores de la competitividad manufacturera del sector de autopartes. Actualmente cumple con labor de instruir a los jóvenes estudiantes de Ingeniería en Transporte en la unidad de Tlaxcala. Para mí es un gusto tenerlo con nosotros y sin más que agregar le otorgo la palabra al doctor Arturo para comenzar con este evento, por lo cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, sí, ya. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos y primeramente quiero agradecer al equipo organizador por la invitación y pues para mí es un gusto venir a compartir con ustedes algunas experiencias y bueno, pues comentarles y platicarles sobre la logística, la cadena de suministro y sobre el transporte, que pues es una pieza fundamental hoy en la economía de aquí de México y sobre todo pues la importancia que tiene este sector, ¿no? Y me gustaría pues que sean un poco proactivos, que en mi caso, bueno, la dinámica hace rato yo veía que era presentar y después las preguntas. En mi caso, si quieren, no sé si se puede, en caso de que quieran comentar algo, puede ser sobre la marcha. En mi caso, por ejemplo, a mí me gustaría también hacerles a ustedes algunas preguntas, más que preguntas, no sé si visualizar ¿Qué visión tienen ustedes sobre la carrera? ¿Hacia dónde quieren llegar? He tenido la oportunidad de tener diferentes puestos a lo largo de esta trayectoria laboral. Les cuento rápidamente para que más o menos vayamos entrando en sintonía. He tenido la oportunidad de trabajar para Grupo FEMSA, ya algunos como 9, 10 años. Estuve con ellos trabajando en el área de operaciones, tráfico, logística, en el área de mantenimiento con que antes era Mecánica Tech, hoy es Holística. También estuve ahí como encargado del área de llantas, supervisor de mantenimiento, es facilitador de mantenimiento, fui auditor de calidad también, estuvimos también en el área de almacén, en el área de refacciones, también en la parte estuvimos también de apoyo con OXXO, estuvimos ahí también un poco de apoyo con lo que es también Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, hoy fusionados también con Heineken, y bueno, también es por eso que la trayectoria laboral pues también me ha dicho, ¿no?, que también hay que compartir, porque si no compartimos, pues son conocimientos perdidos, ¿no? Entonces hay que compartirlos para que pues podamos aprender, ustedes también puedan ir visualizando hacia dónde quieren llegar. Y les digo, pues a lo largo de esta trayectoria, pues he tenido diversos puestos, por eso sí es importante que ustedes también visualicen cómo ustedes se visualizan empezando a laborar, ¿sí? Cómo ustedes se visualizan a futuro, en qué puesto, porque hay muchos puestos a lo largo de esto. También he sido, por ejemplo,
la parte de hacer los requerimientos de refacciones, el área de compras, ¿no? También la parte incluso como despachador de refacciones. La verdad es que esta trayectoria de cómo empezamos en el transporte desde abajo a llegar, incluso también fui jefe de operaciones y gerente de operaciones y jefe regional de mantenimiento, ¿no? Entonces, digo, son puestos que requieren de ir avanzando poco a poco, pero creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí y que estudiamos la parte de transporte, la parte de logística, pues podemos alcanzarlos, ¿no? Entonces, sin problema, pueden comentar. A mí me gustaría ir también preguntando hacia dónde ustedes se visualizan, ¿vale? Y bueno, pues entonces, si me haces favor. Bien, alguno de los temas que yo escogí, sí, jala. Claro. Ok, este es alguno del contenido que me gustaría presentarles, sobre todo hablando de aterrizarlo más un poquito a la práctica, que sería la parte de visualizar qué es la parte de la logística, el transporte dentro de la logística empresarial, los costos logísticos, también lo que es las empresas de transporte, y vamos a ver un poco de las conclusiones, ¿no? Ya damos nuestras conclusiones nosotros. Entonces, por favor. Bien. Miren, aquí la parte de la logística, para que vayamos un poco entrando en tema. Yo sé que ustedes están enfocados un poco más a la parte del transporte, pero como decimos aquí, la parte de la cadena de suministro en la logística es atender desde el proveedor, ¿sí? Llegar a los materiales, ingresarlos prácticamente a lo que es la parte de manufactura, que salga el producto terminado, llevarlo a los centros de distribución, ¿sí? Y de ahí llevarlo a los clientes finales. Prácticamente eso sería como la cadena de suministro dentro de la logística. Ahora bien, ¿puedes pasarle? Dentro de esta cadena existen diferentes procesos que considero yo que, de acuerdo a sus materias, de acuerdo a todo lo que ustedes están viendo a lo largo de esta trayectoria académica, ustedes pueden caer en cualquiera, hablando en la parte de la administración del transporte, lo que sería la administración de las flotas, lo que sería la parte del manejo de los almacenes. Creo que ustedes tienen esa preparación, esa capacidad para administrar lo que sería los almacenes, gestionar la parte de las de materias primas, la parte de controlar productos terminados, entradas y salidas, que es prácticamente lo que se hace. Digo, tampoco no es así como que descubrir el hilo negro en la administración, en el control o la gestión. Ustedes, creo que si ustedes ahorita tienen, por ejemplo, un poco de temor, si hay alguien que ya va a egresar y dicen, ¿a dónde voy a incorporarme? ¿A dónde voy a llegar? No tengan miedo. Ustedes están preparados. Esa es la verdad. ¿Sí? Ustedes ya se forjaron en estos años para llegar a cualquiera de estos puestos, sí. Entonces, digo, si antes, a mí me tocó, por ejemplo, como experiencia, cuando yo llegué al área de transportes, eran contadores los que estaban administrando la flota. Contadores, ingenieros industriales, economistas. Es más, yo llegué a conocer un gerente general de operaciones que era odontólogo. O sea, imagínense, dices, oye, ¿cómo? O sea, eres odontólogo, y él era el director general de operaciones. Entonces, si nuestros compañeros profesionistas que tienen otras áreas están administrando la flota, imagínense ustedes. O sea, no deberían de tener ningún temor de salir y poder administrar cualquier área dentro de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, la parte de diseñar, por ejemplo, la parte de las rutas, ¿no? De generar los pedidos o recibir los pedidos y preparar las cargas, hacer la parte de empaque, la parte de embalaje, darle seguimiento a los pedidos, la atención al cliente, eso es muy importante. Creo que nosotros, como estamos en el área de transporte, somos muy, o tenemos que ser muy factibles a la parte del servicio y atención al cliente. ¿Sí? Tenemos que mostrar una cara muy especial, y créanme que va a ser muy difícil. Es difícil dar una buena cara al cliente cuando sabemos que la administración del transporte es algo que requiere, no voy a decir que es estresante, presionado. Todos los trabajos son estresantes, todos los trabajos requieren cierto conocimiento, tienen cierta presión, pero el transporte sí se caracteriza un poquito por la exigencia que tiene
sobre el conocimiento técnico, también incluso el conocimiento mecánico, ¿no? Hablando del transporte terrestre, ¿vale? Ok, sí. Y bueno, miren, aquí lo que decíamos el transporte, ¿no? Que se refiere al movimiento de materiales, mercancías o productos de un lugar a otro a través de su camino desde la cadena de suministro hasta el final. Lo que decíamos, desde la materia prima hasta el producto terminado y la entrega, como decíamos, la última milla, ¿no? Creo que todos conocemos la última milla. La entrega al cliente final, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo mismo. Ustedes empiecen a visualizarse también dónde quieren llegar, a dónde quieren estar. Creo que ya algunos de ustedes a lo mejor ya llevan una trayectoria académica. Si hay alguien que a lo mejor está dentro de los primeros semestres, pues ya vaya validando. También es importante irse direccionando a algún área, irse especializando, seguirse capacitando, ¿no? Ok, por favor. Miren, aquí hay un diagrama, es un diagramita que a mí me gusta en lo personal mucho, porque nos muestra prácticamente la red de cadena de suministro dentro de la logística y la importancia del transporte. Bien, una planeación logística empieza, ¿sí? Dicen que de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque se empieza con la parte de la demanda, con la parte de los pedidos, ¿no? Y luego, para darle seguimiento, ahora sí empieza lo que sería de atrás hacia adelante. Es decir, de adelante hacia atrás tenemos el flujo de la información y de atrás hacia adelante el flujo físico de los materiales y servicios. Entonces aquí vamos a empezar con la parte de hacer los pedidos, ¿sí? De una forma o con el flujo de la información, llámese correos, ¿no? Llámense vía telefónica, pero normalmente tiene que ser un formal, ¿no? Para que pueda darle seguimiento. Y bueno, cuando nosotros estamos con el flujo físico de materiales, fíjense bien, dice, mandamos proveedores a fábricas. ¿Qué mandamos de proveedores a fábricas? Las materias primas, ¿no? Pero, ¿qué hay en este espacio de proveedores a las fábricas? Tenemos lo que sería el costo de transportación, ¿no? Hay un costo de transporte. Entonces, para que visualicen la importancia que tiene el transporte. Y luego mandamos de las fábricas a los centros de distribución. ¿Y tenemos un qué? Costo de transportación. Y posteriormente mandamos de los centros de distribución a mayoristas y existe otra vez un costo de transportación. Bueno, pero ya los tenemos aquí en mayoristas y ahora lo vamos al cliente final y existe otra vez el costo de transportación. Entonces ahí está la importancia, ¿no? Bueno, es parte de la importancia, no es toda, pero parte de la importancia de lo que ustedes van a hacer, de lo que ustedes tienen que controlar, ¿vale? Entonces, digo, prácticamente esta red, ¿sí? Esta cadena es una planeación logística empresarial. Obvio, digo, cada uno de estos actores pues tiene diversas actividades, ¿no? Desde que las fábricas solicitan a los proveedores las materias primas, desde que los centros de distribución solicitan a las fábricas y aparte aquí ustedes el diseño de las rutas. ¿Por qué? Porque hay que visualizar cuál es la demanda de estos centros de distribución y cuál es la capacidad de las plantas, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor la planta 1 pudiera surtir a estos dos CEDIs y esta fábrica o planta podría suministrar solamente al CEDIS que se encuentra hasta arriba. Entonces, digo, también hay que hacer una planeación logística en el sentido de las rutas, ¿no? De las rutas que tenemos que diseñar para hacer la entrega de los productos y, como decía acá, minimizar los costos de transporte, ¿vale? Y en esta área donde decimos centros de distribución hacia los mayoristas, es algo similar. Los mayoristas
cuánto es lo que están requiriendo y haciendo los pedidos a los centros de distribución, y lo mismo, diseñar las rutas para minimizar los costos de operación, ¿vale? Entonces, prácticamente, digo, este es un diagrama, a mí se me hace un poquito muy completo, la parte de visualizar la importancia de los costos del transporte y sobre todo hablando de la administración de flotas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener bastante trabajo tan solo con la parte de transporte, pero yo sí soy, creo que muy optimista en que ustedes pueden entrar en cualquiera de estas áreas, en cualquiera, ¿no? Entonces, si me haces favor. Bien, y fíjense bien, por ejemplo, aquí la parte del ciclo de la orden de pedido, que va a ser muy constante, ya sea de las plantas, ya sea de los almacenes, ya sea de los CEDIs, pues esto es prácticamente un ciclo de la orden de pedido, ¿no? La parte de la emisión del pedido, la recepción del pedido por parte del cliente, el procesamiento de la orden, ¿sí? La orden de pedido, la parte de la preparación, lo que decimos el packing y picking, y la parte del envío, ¿sí? Ustedes, vuelvo a lo mismo, en cualquiera de estas áreas pueden caer, pero sabemos que esta área también es muy ambiciosa, la verdad. El ser un administrador de flotas sí es muy fuerte, es muy especial. La verdad es que requiere sí de esos conocimientos que ustedes hoy están adquiriendo y que digo, hay que seguirse preparando. Porque, pues imagínense aquí, hay que estar hablando de operadores, de las flotas, de la renovación de los parques vehiculares, de la capacitación a operadores, de la parte de mantenimiento, de los proveedores de las refacciones, hablando de la práctica, en esta parte de la cadena de suministro, algo que es un poquito muy... vamos a decirlo así, estresante y que puede llegar a estresar un poquito, es cuando las unidades empiezan a quedar tiradas en la carretera con producto. Y la reacción que tiene que tener uno, o sea, rápido, un protocolo. Entonces, hay que diseñar esos protocolos de atención rápida, porque imagínense si nosotros tenemos ventanas de tiempo en las entregas de producto. Entonces, sí hay que ser muy habilidosos, aplicar todos los conocimientos que tengan. ¿Para qué? Para tener una reacción rápida. Y luego, aparte es complejo todavía. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Que tienes una ventana de tiempo, el cliente está esperando tu producto y aparte tardas en atender la unidad para que pueda otra vez a retomar su camino, pero más aparte tenemos otra presión ahí, que ya pasó a lo mejor el de la Guardia Nacional, antes el Federal de Caminos, ¿no? Y te está espantando, te está amedrentando que si no llegas en 15 minutos le mete grúa, ¿no? Entonces empieza la presión. Yo recuerdo que el último parque grande que tuve así vehicular eran alrededor como de 620 unidades. Eran como 3 agencias de coca y 7 de cervecería. Entonces eran alrededor como de 620 unidades. Eran alrededor, fíjense nada más, no, salía yo a las 5 de la mañana, acompañaba la salida de rutas. Salían las rutas, ¿no? Tienen que salir como de 5 a 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya no tiene que haber nadie en el patio de maniobras. Todas las rutas afuera. Es impresionante, ¿no? Sacar tantas unidades en 2 horas, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente llega un operador y dice, oye, ¿sabes qué? Está bajo el nivel de aceite. Oye, ¿qué crees? Llega otro operador y dice, ¿qué crees? Que la llanta está baja. Oye, ¿qué crees? Que la unidad no arranca. Y entonces de repente tienes a lo mejor 2 o 3 técnicos que no dan el abasto para que estén fluyendo rápido. O sea, tienes que tener, tienes que ser muy hábil administrando también. Sí, por eso hablamos también de la administración, control y gestión de una flota. ¿Sí? Hay que administrarla, controlarla y gestionarla también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también cuando nosotros tenemos un parque vehicular que es, por ejemplo, que es heterogéneo, es decir, hay una gran diversidad de vehículos, también eso complica la administración de la flota, ¿no? Que va a detener, por ejemplo, una marcha para solamente un parque vehicular de Kenworth, que tener diferentes marchas para un Kenworth, para un Freightliner, para un Mercedes, para un Volvo. En algunas características en ocasiones varían y esto pues también simboliza que de repente no podamos tener ese stock y entonces el dar la respuesta puede llevarnos más tiempo, ¿vale? Entonces,
sí, ustedes tienen que ser muy hábiles en buscar y gestionar también la estandarización de su parque vehicular, ¿sí? Es importante estarlo estandarizando, hacer que el inventario disminuya. También, aparte que sabemos que tener un inventario grande pues simboliza costos de almacenamiento, los famosos costos de inventario, ¿no? Ok, si me pasas. Bien, entonces estábamos hablando precisamente de estos costos, ¿no? Lo que era llevar de los proveedores a plantas, de las plantas a las bodegas y al cuarto en Villa, ¿no? Que se la parte de entrega al cliente final. Ahí, durante este proceso, en el caso del transporte, por ejemplo, con la experiencia que ya he tenido, créanme que sí se llega a complicar, sobre todo en la parte de la administración de flotas. Si no tienes un parque vehicular sano, la cadena de suministro se ve afectada. Y algo que yo he sido muy repetitivo a veces también con la gente que platico, incluso con los alumnos que tengo, con algunos compañeros, todavía seguimos asesorando también algunas empresas de transporte, y créanme, parte de la columna vertebral de la administración o de una buena administración de flotas es el servicio de mantenimiento. De verdad, de verdad. Yo les comento en algunas ocasiones, si tienen oportunidad de veras de aventarse un cursito de administración de mantenimiento, háganlo. Háganlo, ¿por qué? Porque también como supervisores de operaciones, supervisores de tráfico, supervisores de logística, van a tener mucho ese contacto con el operador. Y el operador, si tienes una buena relación con el operador te puede ayudar. Eso es la parte de la experiencia. Si tú tienes una buena relación con el operador y de repente se quedó en la carretera tirado con el vehículo cargado, te puede ayudar. Pero si no tienes una buena relación con él, también te puede decir, y como a mí me lo dijeron alguna vez, yo no sé, yo solo soy operador. ¿Y qué crees? Que acaba de pasar el federal y me dijo que si en 20 minutos no muevo la unidad, le mete grúa. Imagínate en la que te pone, ¿no? O sea, sí te pone a pensar, ¿no? Y desafortunadamente en las empresas de transporte ha crecido mucho esta parte de que, bueno, yo creo que no es de ahorita, yo creo que sí hay docentes que ya tienen esa experiencia, coincidirán conmigo en que en el transporte desafortunadamente ha llegado la situación de que si no haces bien tu trabajo, te lo cobramos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decirlo así, te agarra en la carretera el federal, ¿no? Y te dice que no traes una lodera, ¿no? Que no traes una lodera. Y el que no traer una lodera en una vía federal es infracción, de acuerdo al reglamento, ¿sí? Entonces, ¿quién es el responsable del parque vehicular? Pues son ustedes. ¿La empresa creen que va a querer pagar la infracción? No. Se va a endosar a ustedes. Entonces, por eso esa es la importancia también de la administración de estos parques vehiculares, de tener un parque vehicular sano, ¿sí? Entonces, a final del día también las unidades tienen que cumplir, sabemos que tienen que cumplir con una normatividad que es la inspección físico-mecánica. Decimos de lo teórico a la práctica, créanme, cuando ustedes llegan a las empresas, tampoco no es así como que el gerente o el dueño, aunque tú le pases toda la cartita así como de Santa Claus y le digas todo eso es lo que necesita el parque vehicular, no es así como que te diga, sí, ten, de una vez corrígelo. Poco a poco, ¿no? Poco a poco, pero durante ese trayecto te vas a encontrar con estas situaciones, ¿sí? Y entonces allí es donde empezamos un poco a batallar los que fuimos, los que somos, ustedes. La parte de administración de flotas es donde empieza uno a batallarle, ¿no? Ya hablando en la parte práctica, ¿va? Entonces sí les comento y los sigo orientando a que si tienen oportunidad de veras de tomar un curso de mantenimiento, tómenlo. Les va a ayudar mucho. Hay ocasiones que el operador te habla y te dice, oye, ¿qué crees? Que viene fugando un Buster. Y dices tú, ¿es un Buster? Pues ¿qué es un Buster, no? En un camión. Y llega otro operador y te dice, oye, ¿qué crees? Que está fugando un rotochamber, ¿no? Y luego llega otro operador y te dice, oye, ¿qué crees? Que está fugando la tortuga. Y esa es otra situación que tenemos aquí nosotros en México, ¿no? Que para una pieza
tenemos diferentes palabras, ¿no? Y Buster, Rotochamber y la tortuga, sí, técnicamente es un Buster, es un Buster de aire, ¿no? Es lo que controla la filtración de aire hacia la matraca para el sistema de frenos. Entonces, de repente hay cosas que son tan sencillas y cuando el operador te la quiere hacer, te la va a hacer. Te dice, se está fugando el aire del freno, no frena, yo no me voy a arriesgar, o vienes por mí o no le doy. Y a veces, cuando ya tienes esa experiencia, le hablas con decisión y le dices, ¿sabes qué? Desconecta la manguera, el Buster tiene un tornillo, corre el tornillo, ponle un peso, dobla la manguera y te jalas. ¿Sí? Y dices, ya. O sea, y nosotros vamos a estar en contacto diario con las unidades. ¿Sí? Entonces digo, sí, de la teoría, pues sí está bien, todo lo aprendemos en las clases, está muy bien la teoría, necesitamos irnos un poquito a la práctica. Hay pequeñas cosas que nosotros pudiéramos solucionar a través del teléfono. Sí recuerdo haber solucionado 2, 3 cosas así a través del teléfono, que te ayuda a que la unidad entregue su carga, que el operador no se arriesgue en carretera o que la unidad llegue a la instalación para poder hacer su encierro. Y eso va a hablar bien de ti. ¿Por qué? Porque conoces, porque sabes y estás cuidando tanto al operador como la mercancía como el vehículo. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante, por favor. Aquí tenemos algunos costos. Hablábamos que dentro de la cadena existen los costos de transporte, ¿no? Fíjense que nosotros también en la unidad, en algunas otras empresas que también he estado trabajando, costos de operación, y en algunas empresas calculábamos 3 costos de operación, en otras empresas 4, en algunas que ya así muy así como que muy cuadradas, 5 costos de operación. Y nosotros, bueno, en mi caso ya a lo largo de la experiencia, considero que estos son 8 costos de operación que se deben de considerar, por ejemplo, para calcular el costo de operación del viaje. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que controlar y tenemos que aprender a administrar estos costos de operación. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hablamos sobre el salario del operador. No sé si alguno de ustedes sepa algún método de pago del operador. ¿Sí? Ok, yo quiero pensar que sí. Y si no, ahorita lo vemos. Pero pues hay muchas formas, ¿no? Al final del día creo que ustedes tienen que, cada empresa, digo, porque no hay, los libros nos dicen más o menos fórmulas, nos dan orientación y bueno, desafortunadamente todavía no hay tanta literatura que nos ayude en el transporte, ¿no? Todavía no hay. Hay libros, sí conozco libros de costos logísticos, pero como tal que te diga esto lo tienes que cobrar en el transporte y así debes de calcular el costo de tu viaje, está en función también de la empresa, ¿no? De lo que mueve, del tipo de unidades que tiene, ¿no? La mercancía, digo. Entonces, pero principalmente, pues estos son los costos que nosotros deberíamos de considerar, que en este caso es el salario del operador. ¿Qué te conviene? Por ejemplo, yo les puedo decir que por experiencia, a mí lo que me ha funcionado es pagar, por ejemplo, un salario base más una comisión por kilómetro recorrido. Habrá quien diga, no, una empresa que diga, no, yo le voy a pagar por semana, ¿no? Fin de la historia y no me meto en problemas. Habrá quien diga, no, ¿qué tal si hoy ni salen viajes? Mejor nada más le pago por comisión por kilómetro, ¿no? Y así, si yo no gano, él tampoco. ¿Me explico? Entonces, ustedes tendrán que buscar la mejor forma de cómo poder sustentar este salario al operador para poderlo meter dentro del cálculo del costo de operación del viaje, es decir, calcular cuánto nos cuesta a nosotros llevar, por ejemplo, de la Ciudad de México a Querétaro un viaje, ¿no? Hablando del tipo también de unidad. Estos costos de operaciones son generales como para decir si puede ser un C2, que coloquialmente decimos que es el famosísimo Rabó, ¿no? Un camión de 2 ejes, o el C3, que es el famosísimo Torton, ¿sí? Y los camiones articulados, ¿no? Hablando del sencillo, que sería el tractocamión con un remolque, o el doblemente articulado, que sería el tractocamión, el remolque, el dolly y el segundo remolque, ¿vale? Entonces, ya ustedes estarán visualizando cuando estén trabajando cuál será la mejor, no, porque no podemos decir tampoco que es como lo que nos conviene, ¿eh? La verdad es que en otros países, créanme que el ser operador, no, hombre, es un privilegio, ¿eh? Ahí en otros países que para ser operador sí se preparan.
son 3 años de capacitación para que te puedan dar una licencia. Y es más, miren, yo sí les quiero contar una experiencia. Yo tuve una alumna en esta área de transporte y logística, y hoy es operadora de un tráiler y viaja a Estados Unidos, a Canadá. ¿Sí? Empezó trabajando en Nuevo Laredo con las unidades que dicen Swift. No sé si han visto esas unidades en la carretera, ¿no? Y es Palos Garza. Y ella empezó en Nuevo Laredo trabajando, allá está la base de operaciones. Y tuvo que aventarse 3 años de curso para que le dieran la licencia, después para ya ingresar a Estados Unidos y viajar a Canadá. Seguimos en constante comunicación, nada más así, sencillito. Se lleva 120,000 pesos mensuales. Así, nada más yo operando el tráiler, sencillo, es un sencillo, no pueden operar más en Estados Unidos, pero es un sencillo, 120,000 pesos. Le costó 3 años. Entonces, ¿sí hay dinero? Sí hay dinero en el transporte, sí. Lo que quieras, de verdad, de verdad. Tenemos otro que es la parte de los viáticos del operador. Ahí varios pudieran diferir a lo mejor en cuanto a los viáticos del operador, pero también la empresa tiene que absorber esos gastos. No tendrían que ser del operador, porque se supone que también él está dentro del horario laboral, ¿vale? Alguien pudiera decir a lo mejor no, los tiene que sacar el operador. Digo, todo esto es susceptible también de una negociación, dependiendo también del salario del que perciba el operador, pero les puedo decir que en las empresas que yo estuve, normalmente los calculaba la empresa y se los otorgaba al operador. Obvio, tiene que hacer una cuenta de gastos, y eso también, volvemos a lo mismo, ustedes tienen que revisar la cuenta de gastos. Antes, me acuerdo que antes, por ejemplo, cuando le dábamos viáticos a los operadores, nada más nos traían una nota de remisión, y ya con eso le regresábamos lo de sus viáticos, ¿no? No había problema antes. Es más, antes para una talacha, por ejemplo, una reparación de llanta, ¿no? Técnicamente una reparación de llanta en la carretera. Nos traían una nota de remisión y se las pagábamos, ¿no? A veces preguntamos, oye, ¿cuánto? Decimos, pues una nota de remisión. No, ¿cuánto más o menos? No sé si alguien tenga algún conocimiento, por ejemplo, ¿cuánto cobrará un llantero, un talachero en la carretera por hacer una calibración de llantas, decíamos? ¿Cuánto cobrará? ¿Cuánto cobrará? ¿Como 150? ¿200 pesos promedio? Vamos a decir 200 pesos. Sí, pues es una llanta. Normalmente remolques traen 275/80 R22.5, 11 R22.5 es la medida, 295/75 R22.5, más o menos son las medidas de la llanta, y llevan un promedio más o menos de 105 libras. ¿Sí? O sea, nivelar la supresión, ¿sí? Que son 105 libras, 200 pesos. Bueno, una llanta, pero había operadores que llegaban, calíbralo todo el full. ¿Cuántas llantas tiene un full, no? Y entonces me llegaban notas 1,500, 1,600, 1,800, y todavía decía, y aparte hicieron reparar una llanta, una sección de parche, ¿no? De talacha, ¿no? Otros 700 pesos más. O sea, llegaban operadores con notas de remisión de 1,800, 2,200. Un operador, teníamos 100 fulles. Échenle. O sea, se ve fácil, ¿no? Entonces, pero cuidado y no se la pagues al operador, ¿eh? Otro día no te hace, dicen ellos, vas a querer algo, ¿no? Decían. No, es bien divertido también la parte del transporte, la verdad. El tiempo que he estado trabajando en esto del transporte, les digo a mis compañeros, ¿no? Y los que ya tenemos esa experiencia, la verdad es que ni tiempo te da ni de enfermarte. O sea, ni te acuerdas de enfermarte, aquí estás bien ocupado, ¿vale? O sea, ni va a haber tiempo, nada. Bien, también es muy importante considerar la parte de la depreciación del vehículo para meterlo en la parte de los costos de operación del transporte. Habrá quien diga, no, espérate, este es un activo, ¿no? Y por consecuencia como activo se deprecia así. Si no, no le vamos a cobrar la parte de depreciación, ¿no? Sino a lo mejor un porcentaje solamente del costo, ¿sí? No le queremos tampoco cobrar el viaje, en un solo viaje cobrarle el camión al cliente, ¿no? Se trata de
les digo, se trata de sembrar, no de cazar a un cliente, ¿no? De tenerlo contento, de darle un buen servicio. Y eso es lo que ustedes también tienen que visualizar, brindar un buen servicio en el transporte. Vuelvo a repetir, a veces es difícil. Oye, acabo de colgarle al federal porque ya quiere 10,000 pesos porque mi camión no tenía una lodera. Y ahorita darle la buena cara al cliente, sí es difícil, pero lo tienes que hacer. Yo recuerdo, andábamos así como que con 2 celulares, 2 radios, y la situación puede estar así en el transporte, fíjense bien, nada más. Te habla el proveedor, sí, el proveedor de las refacciones, porque va a meter una consigna de algún material y está en la puerta, ¿vale? Luego resulta que te habla el jefe de operaciones también, porque tienes 2 unidades en mantenimiento que te comprometiste a entregarlas hoy. Pero ¿qué crees? Que te hablan de planta porque un montacargas se quedó con las uñas arriba cargando el camión, ¿sí? Y de repente te habla el operador que lo detuvo el federal y que si no vas a rescatarlo, le mete grúa. Pero todavía te habla un cliente y que su camión se quedó en el andén número 2 y que le urge que lo vayas a mover porque no puede entrar a los demás camiones. Entonces así de ese pelo se la van a ver ustedes. A veces les digo, pagaría por ver su cara de su primer día de trabajo. Les comentaba a unos chavos, ¿no? Un alumno sale, su primer día de trabajo en la noche, ¿no? Ya entra el tercer turno, lo mandan a monitoreo y me marca a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué cree? Que no encuentro la unidad. ¿Cómo que no la encuentras? Sí. Pues ¿cuánto tiempo tiene que la perdiste? No, es que estaba yo monitoreando y tiene como 40 minutos que ya la dejé de ver. No sabía ni qué hacer. Su primer día de trabajo y se pierde una... Sí, la verdad es que sí. Entró aquí a un triángulo de las Bermudas terrestres, aquí en Calpulalpan, y aquí desapareció. Entró porque ya no salió, ¿no? Entonces ya por eso me habló y dice, no, ¿qué crees? Ya no la encuentro. Sí, encontraron la unidad el otro día, ya desvalijada, el operador por allá, él estaba bien, todo bien. Pero bueno, la verdad es que nada más para que vean ustedes también lo importante, el papel que juegan ustedes es un papel muy importante. La verdad, la carrera es muy prometedora. Yo les puedo decir que una vez que ingresen a trabajar en esta parte del transporte, créanme, muy difícil, después van a decir, no, ya mejor que me corran, ¿no? O sea, solamente así me puedo tomar aunque sea unos días de vacaciones, que me corran y ya así solamente tomo vacaciones, porque yo pido vacaciones pero nunca me quieren dar, ¿no? Yo recuerdo que casi en ese tiempo, no, ni eran días, mediodía, ¿no? Y cuando llega auditoría también, porque también hay auditoría en el transporte, híjole, pues no, te quedas ahí hasta cuadrar el inventario, ¿no? Entonces, la verdad es que también eso pesa, la verdad es que sí pesa mucho, ¿no? La parte de los impuestos del vehículo, hay que conocerse las normatividades, también muy importante, ¿no? Aparte de lo que sería la parte de operación, la parte de la normatividad, la parte de pesos y dimensiones, ¿no? También tuve experiencia, a mí alguna vez detuvieron alguna unidad por exceso de 300 kilos. Era un Torton, iba excedido de 300 kilos. 300 kilos, allá en la báscula de Cuernavaca. ¿Sí? Nosotros estamos en Puebla, lo detuvieron allá en Cuernavaca, se lo llevaron hasta el centro, allá en Cuernavaca, ahí a seguridad vial, y multa de 19,000 pesos. Y se llevaron una placa como garantía, ¿no? Dices, híjole, pues 19,000 pesos. Bueno, lo bueno es que ayer era yo de mantenimiento, no era de operaciones, sino ¿quién cargó el vehículo? ¿Quién cargó el vehículo? No, y saber en qué turno cargaron, en qué turno salió, quién lo cargó, quién autorizó. Sí recuerdo que al supervisor de operaciones de ese viaje, por lo menos negoció con recursos humanos el 50% de la multa. O sea, si conoces la normatividad, ¿por qué lo cargas de más? Hay que siempre amarrarnos el dedo en el área de transporte, definitivamente. A veces nosotros decimos, no, yo ya llevo un año aquí en la empresa, ya me la sé. Si ya me la sé, cárgalo, que se vaya, no pasa nada. Híjole, puede ser un riesgo. A lo mejor te va bien y no pasa nada. Pero si pasa esto, seguramente vas a tener alguna complicación, ¿no? Les digo, hoy en día las empresas están así, nadie quiere perder, ¿no? 16 años activo, gracias a Dios nunca tuvo un descuento. Hay que amarrarse, también les digo a veces el dedo. Sí, la normatividad nos dice que no lo puedes, esta es su carga, su capacidad, ¿no? Bruto, tara y todo, esta es su carga. ¿Quieres que le anexe más para que no dé doble vuelta? Va tu responsabilidad, o estamos en comunicación, porque si yo tomo la decisión solo,
puede pasar cualquier cosa. Entonces sí es importante que ustedes entiendan también esta parte de la normatividad, esta parte de lo que sería los, ¿por qué también la parte de los impuestos? Porque también, por ejemplo, hablando de estas normatividades, estoy hablando, por ejemplo, de la inspección físico-mecánica, que a final de cuentas es un impuesto que se paga, ¿no? Para obtener lo que sería la tarjeta o la boleta que acreditó la parte de la inspección físico-mecánica, que desafortunadamente digo, no quiero decir estamos en México, pero estamos en México, ¿no? Entonces, desafortunadamente, volvemos a lo mismo, de la teoría a la práctica, ¿no? Digo, tienes 300, 400 unidades, el del Verificentro te lleva las calcomanías, ni siquiera llevas tú las unidades. Es así, pero pues otra vez, ¿qué puede pasar en la carretera? ¿No? ¿Qué otro, por ejemplo, otro que nos genera un impuesto? Pues la parte de la verificación, la parte de no contaminantes, ¿no? La parte de no contaminantes. ¿Cuántos de nosotros yo creo que sí hemos visto camiones ahí, bastante humo, ¿no? Bastantes gases contaminantes de efecto invernadero, decimos hoy, ¿no? Pero lo mismo, ¿por qué creen que siguen circulando? ¿No? ¿Qué nos dice la normatividad también, no? ¿Cuántos años puede circular un camión de carga? ¿Cumpliremos? ¿No? En México, más o menos, en México el promedio que tenemos de camiones de vida en promedio es de 19 años. Imagínense. O sea, es el promedio de vida ahorita que tiene el parque vehicular aquí en México. 19 años. ¿No? Y luego, ¿qué creen? Que por arriba del 80, 90%, más o menos, son pequeñas empresas. Vamos a decirle, casi es hombre camión. Entonces, desafortunadamente, digo, siendo hombre camión, pues es un poquito más complejo conocer las normatividades y darle seguimiento. Es por eso aquí donde ustedes también deben de entrar, ¿no? A veces nosotros queremos entrar a una empresa grande, ¿no? De primer nivel, pero creo que también no necesariamente simboliza que tú entres a una empresa grande, que tú también puedas crecer o que tú crezcas. A veces también es importante entrar con las pequeñas empresas porque tú creces con ellas. Dice, nadie es innecesario, pero ahí sí te haces indispensable por el conocimiento que llevas y porque estás creciendo con ellos y porque estás desarrollando los procesos y los procedimientos para el área de operaciones, tráfico, logística o mantenimiento. Entonces, eso es lo importante, ¿vale? Entonces, sí es importante ir visualizando también cuáles son los gastos que se derogan para que la unidad pueda circular sin ningún problema en la carretera. Y la parte de los seguros, creo que también es muy importante. ¿Ustedes creen que todo el parque vehicular de México esté asegurado? O sea, todos los que son empresas, más las empresas grandes. ¿Creen? Ahí va, fíjense bien. No, pues está complejo, la pregunta está compleja. Hemos hecho algunas visitas con algunas empresas también, y yo veo, pues también son esas empresas. Alguna vez llevé un grupo ahí mismo, ¿no? Dije nada más para que vean ustedes y hablen con otro jefe de operaciones de ahí, de otra empresa de defensa, ¿no? Y la pregunta obligada, ¿no? ¿Cuánto pagan de seguros por los camiones? Y entonces el jefe de operaciones decía, los negocios son fríos, O sea, sí les voy a contestar, pero les anticipo, los negocios son fríos, decía el jefe de operaciones. Dice, imagínate si nosotros aseguramos un full completo, ¿no? Estamos hablando casi como de 1,5 millones de pesos, ¿no? Al año. Si son 100 fulles, ¿cuánto de dinero es? ¿No? Ahora, dice, por eso digo, los negocios son fríos. Dice, si nosotros o un operador se lleva un animalito, una persona, ¿cuánto crees que me sale? Así lo dijo, ¿no? 100,000, 200,000 pesos. ¿Qué me conviene? Dice. Ya no le regresó pregunta con pregunta, ¿no? Y le dijo a la alumna, ¿qué me conviene? ¿Asegurarlos? Por eso existen las normatividades, ¿no? Tendríamos que ser, nosotros como profesionistas, también deberíamos ser profesionales y entonces, pues, pegados a la normatividad, pero volvemos a lo mismo. De la teoría a la práctica es muy complejo. Y entonces, a veces, si
se empieza como no a desanimar, sino más bien empieza uno a visualizar, ¿no? Realmente cómo trabaja el transporte de carga en México y cómo debería ser, ¿no? O sea, realmente del cómo debería ser y cómo trabaja, pues sí hay una brecha un poquito grande, pero yo creo que por eso es importante la formación de ustedes. Yo por eso también me dio gusto sumarme a la formación de ingenieros en transporte, porque es importante, ¿no? El papel que juegan. Hace tiempo, no sé, ¿se acuerdan también que estaban pensando en sacar los fulls, ¿no? Hace tiempo hubo un debate, ¿no? Por todo lo que generan de accidentes. Pues es obvio, nada más échenle, ¿no? No, yo llegué a hacer pesajes, por ejemplo, con Michelin. Tuve la oportunidad de hacer pesajes con Michelin. Se supone que, por ejemplo, pues 70 toneladas, ¿no? Un full. 70 toneladas, más o menos, la normatividad, dices. Pero cuando nosotros hacíamos pesajes, llegamos a encontrar fulls con 120 toneladas. O sea, imagínense, 120 toneladas en un full. Ahora échenle a 100 kilómetros por hora, 120 toneladas. Es un proyectil. O sea, no lo va a parar nada. ¿Sí? 120 toneladas, muy difícil van a detenerse, ¿no? Ya luego les digo así de broma a mis alumnos, ¿no? Imagínense 120 toneladas bajando por las cumbres de Maltrata, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las tecnologías de información, por eso aquí nada más rápido, me desvío un poquito. Cuando hablamos de las tecnologías de información y decíamos de los GPS, y luego dicen muchos hablan sobre el paro de emergencia. El paro de emergencia, ¿no? Muchos le preguntan mucho a las empresas, oye, ¿y entonces tú podrías hacerle un paro de emergencia al camión? Le dicen, no, sí, no, pues si tú me lo pides, yo lo hago. Sí, pero el que tú pidas un paro de motor conlleva muchas cosas. Ahí ya son contratos especiales. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Imagínate, tú le dices que lo detenga cuando se iba bajando las cumbres de Maltrata con 120 toneladas. Todo lo que se lleve será tu responsabilidad por la decisión que tú tomas, no por el del tercero que le estás pidiendo ese servicio. Entonces, la verdad es que, digo, volvemos otra vez, de la teoría a la práctica, es algo complejo tomar esas decisiones. No está fácil, no está fácil, créanme. Y la verdad es que pues nadie quiere perder, volvemos al mismo. Por eso organizamos la cadena de suministro, ¿no? Nos preparamos en la parte de la logística. Tenemos que ser hoy ya la especialidad en transporte, y que la verdad que bien, ¿no? En esta parte del transporte, porque esto estoy seguro que con el paso de los años, pues nos va a ayudar mucho en cuanto a la parte de emisiones contaminantes, en cuanto a la parte de accidentes, en un mejor control. Y digo, no podemos apartarnos, porque lo que aporta el transporte, digo, ahorita vamos a ver cuánto aporta, las aportaciones también, algunos números, y pues es impresionante también, ¿no? La verdad es que somos un país que comercializa, somos prácticamente un país comercializador, ¿no? Y pues gran parte se mueve en lo que son el transporte terrestre, ¿vale? Bien, algo muy importante, y les decía yo, la parte del mantenimiento vehicular, que sería otro costo de operación, que nosotros muy pocas veces lo sabemos calcular, o qué tenemos que considerar en la parte del mantenimiento vehicular. El cliente tampoco tiene que pagarnos todo, ¿no? O sea, al final del día, si nosotros dejamos de hacer algo en mantenimiento, es un área que si hoy dejas de hacer algo, el día de mañana te cobra factura. O sea, tú hoy no hagas un programa de mantenimiento preventivo que tú ya habías programado, que tú ya habías presupuestado, y el día de mañana te va a cobrar factura. No nada más solamente vas a hacer el mantenimiento preventivo, sino lo que con ello conlleve como correctivo, ¿no? Decíamos, ¿qué crees? Oye, como mantenimiento preventivo íbamos a cambiar 2 llantas y no las cambiamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué crees? Que se voló una llanta y ahora ya voló dos bolsas de aire, reventó la manguera de frenos, ¿no? Entonces ya no nada más era el mantenimiento preventivo, ahora es el mantenimiento correctivo. ¿Y eso qué va a hacer? Va a incrementar los costos de operación. Entonces, por eso es importante empezar a visualizar cómo controlar todos estos costos de operación para minimizar estos costos dentro de la logística, ¿vale? Bien, el mantenimiento es muy extenso, la verdad es, yo creo que el mantenimiento sí nos podríamos meter a hablar de todo el tren motriz, ¿no? El mantenimiento preventivo de cambios y circuitos al motor es muy, muy extenso, pero bueno, lo importante es darle seguimiento a los mantenimientos programados, calcular el mantenimiento programado, ver el costo, entre mantenimiento y mantenimiento, y bueno, dividirlo el costo por kilómetro, ¿vale? Y ya hacerle la parte proporcional nada más al cliente, pero solamente mantenimiento preventivo, no correctivo, porque el cliente tampoco tendría como que esa responsabilidad de los mantenimientos que no hacemos nosotros.
¿no? Esa es nuestra responsabilidad, no del cliente, ¿vale? Bien, la parte de llantas, existe ese puesto, les digo a los chicos, existe ese puesto. Fui encargado del área de llantas como 3 años, ahí en FEMSA. Entonces, sí existe el puesto. Por ejemplo, ahorita he estado más o menos visualizando, ahí van sin que me lo pregunten, más o menos un encargado de llantas anda más o menos así de entrada, como unos 16, 20, 22 mil pesos más o menos al mes, un encargado del área de llantas. Y, por ejemplo, en FEMSA sí existe el gerente nacional de llantas. Ahí sí existe. Pues es obvio, porque ahí sí han de andar como unas, no sé, yo me imagino así unas 200,000 llantas rodando, yo creo más o menos, ¿no? Entonces sí existe el puesto, sí existe. Hay que capacitarse, en todos estos rubros hay que capacitarse. En llantas, pues todos sabemos, Bridgestone, Michelin, Pirelli, ¿no? Goodyear, y después entender también que entró mucha llanta china, ¿no? Ya antes entraba poquito en las llanteras, ¿no? Hoy ya se trae por contenedor, ¿no? Y ya entró la Yokohama, ¿no? La Dunlop, ¿no? Entonces ya son marcas chinas, pero ya entran por contenedor. Y bueno, tampoco nosotros no podemos, es como la tecnología, ya no nos podemos hacer de la vista gorda. Entraron y hay que aprender a administrarlas, ¿no? Su rendimiento es menos y es menos, el costo también es menos, ¿sí? La seguridad también, ¿sí? No se puede comparar una Dunlop con una Michelin, ¿no? Una Michelin vale alrededor como de 16,000 pesos masiva, una Dunlop anda a andar como en unos 3,500, pero el rendimiento y la seguridad, pues no, y creo que menos en el transporte y menos si fuera de pasaje, ¿no? Otra parte también es que hay que calcular el costo de llantas en función también de las llantas que estén. Es un tema muy extenso también. ¿Por qué? Porque también hoy en día en el transporte de carga tenemos llantas renovadas, ¿no? Y hay que aprender qué tipo de llanta renovada, cuál es el diseño que le vas a poner y también el costo-beneficio, ¿no? Aquí en México creo que está Astroyantas, ¿no? Está Galgo, está Vulcanova de Bridgestone, está Paisa, Productos Sólidos Industriales también de Michelin. O sea, hay muchas renovadoras de llantas también. Tuve la oportunidad también de trabajar con algunas de ellas y bueno, la verdad es que también es otro tema muy fuerte. Y bien, la parte de peaje, ¿no? La parte de control del peaje, muy importante, controlar el peaje, ¿no? Antes les dábamos el dinero, ¿no? Paga el peaje. ¿Y qué hacían? Se iban por la federal, ¿no? Y buscaban los tickets y lo mismo. Por eso les digo, sí, es la parte de administración y control de la flota. Pues tienen una chambota bien fuerte, bien grande y la verdad es que digo, pues qué bueno porque va a haber bastante trabajo, ¿no? Toda esa parte de control. ¿Cómo le hacemos ahora, no? Y empezaron a salir las tarjetas llave, después salió ya también las tarjetas por prepago, ¿no? Como los teléfonos. Y bueno, la verdad es que nos ha ayudado mucho a controlar lo que sería esta parte del peaje, pero aún así todavía sigue habiendo mucha fluctuación de efectivo, ¿vale? Bien, entonces prácticamente esos serían como los costos logísticos que tendríamos que calcular y los que tendríamos que cuidar, administrar para hacer una cadena de suministro pues sana, ¿no? Viable, ¿ok? Y bien, miren, estos son algunos datos nada más de la importancia del transporte, nada más así de rápido, nada más para que veamos que ahí es, por qué es importante, ya hablan de una forma cuantitativa. Tan solo nada más el transporte en el 2024 aportó el 3.8 al Producto Interno Bruto. O sea, aporta bastante. O sea, bastante el transporte, ¿no? Bien, también la parte, miren, el transporte terrestre el año pasado movió casi el 60% de las mercancías en México. O sea, con respecto a aéreo, ferroviario, marítimo, el 60% lo mueve el transporte de carga terrestre, ¿vale? Estamos hablando de que casi el 60-70% lo mueven en fulles, ¿eh? Por eso les digo, somos un país comercializador, movemos muchas mercancías, bastantes, ¿vale? Tenemos que está que se estima alrededor de, tenemos un parque vehicular de 5,826 unidades más o menos, ¿no? O sea, transporte carga, bueno, pero unidades económicas de transporte, o sea, no es el parque vehicular, son unidades de transporte, ¿vale? O sea, sí hay bastante trabajo. O sea, hablar de 5,800 unidades que trabajan con la parte del transporte, pues es bastante. Con respecto, fíjense bien, genera alrededor de 2 millones de empleos el transporte. Y nada más son directos. Falta lo que sería
la parte de los empleos indirectos, todos los proveedores, ¿no? Toda esa parte, eso nada más son los que son directamente con el transporte de carga. Y aquí sí tenemos en México más o menos un parque vehicular de 1.143.940 unidades. El 50%, por arriba del 50% son unidades automotoras y el resto son de arrastre, es decir, son los remolques, ¿no? Y aquí hablamos ya que si son remolques frigoríficos, si son cajas secas, si son contenedores, si son lowboys, ¿no? Si son cualquier tipo de remolque o equipo de arrastre. También fíjense, de todos los permisionarios del transporte, el 97% es lo que les decía hace rato, son micro y pequeñas empresas, es decir, que todavía prevalece en el transporte las pequeñas empresas. O sea que no son las grandes empresas, por eso les decía, a veces queremos llegar a una empresa grande de transporte, pero vean lo que representa. O sea, tiene mayor representación o mayor participación las pequeñas empresas del transporte. Entonces, pues con ellas podemos crecer, con ellas podemos crecer. Bien, y bueno, nada más échenle de los permisionarios, el 85% son personas físicas y el resto son personas morales. Lo que decíamos cuando es una persona física, pues el hombre camión, ¿no? Y que tiene nada más 1 o 2 unidades. Podemos ahí yo creo que apoyar mucho. Fíjense bien, el 40% de los costos logísticos son para el transporte. Ahí está. Ese es el que se llama la mayor partida en una cadena de suministro. Los costos logísticos del transporte. Entonces sí, la verdad es que es impresionante. Y bueno, 2% son las empresas que contratan. Bueno, fíjense bien, los operadores logísticos son los que apoyan prácticamente a la cadena de suministro, ¿no? Cuando la empresa no tiene una capacidad de hacer algún trabajo dentro de la cadena, ocupa un operador logístico, lo que es un tercero. Entonces, ese es el porcentaje que la mayoría de las empresas ocupa como operadores logísticos. No sé si han oído hablar de, por ejemplo, el operador logístico 1, operador logístico número 2, operador logístico número 3, el que te da el servicio de transporte, el que te almacena, el que controla tus inventarios, y el que de plano, el 5PL, que te hace todo, ¿no? El que te almacena, y más te hace hasta el servicio de packing y picking, y que incluso le da servicio a tus clientes. Tú nada más te dedicas a fabricar lo que tengas tú que fabricar y le das a un operador logístico todo el servicio de transporte y la logística. Aquí en México tuve la oportunidad de estar con Arcosa, se llama Arcosa, que son almacenes consolidados y refrigerados aquí en el estado. Y esa empresa le almacena, bueno, me impresionó porque le almacena a Bachoco. Es un operador logístico que le trabaja a Bachoco. Ellos le almacenan todo su producto, le hacen el empaque y el embalaje, le dicen cuando ya no tiene producto y ellos le dicen nada más a la empresa a ver quiénes son tus clientes, cuánto tengo que entregar, y ellos, Arcosa se encarga de todo, de entregarles, ¿no? Entonces es un operador logístico que se encarga de toda la parte de la logística que en el suministro, y en esas empresas también ustedes van a caer, seguramente. O sea, tienen esa oportunidad ustedes, tienen esa preparación para caer también en cualquiera de estos operadores logísticos, ¿vale? Bien, y bueno, aquí es donde entran ustedes, ¿no? Dice el 90% de las entregas, ahí dice, se realizan menos del 90% de las entregas se realizan a tiempo. Tiene mucho que ver con la parte del transporte, con la parte de la administración, con la parte de la gestión, ¿no? Estamos hablando que tenemos un parque vehicular no muy nuevo, ¿no? Tienen que trabajar bastante, ¿no? La parte de renovación, sustitución de parques vehiculares, de hacer una buena estrategia de sustituir los que van saliendo, ¿no? Una buena selección. Entonces, una buena administración, una buena gestión. La parte de los talleres, fíjense que en un estudio que hicimos estábamos viendo que ni todos los talleres mecánicos que hay ahorita, ni con las agencias, ni con los talleres mecánicos que hay en las carreteras, da para darle el servicio a todo el parque vehicular que hay a nivel nacional. Pues ahí está un área de negocio para ustedes, ¿sí? Empiecen a emprender un área de mantenimiento, y no necesariamente tienen que ser mecánicos. Yo no soy mecánico y fui jefe de mantenimiento, ¿no? Entonces, digo, aprendan a administrar bien, entiendan bien el transporte, y de verdad, pues hay muchas áreas de negocio, muchas áreas de trabajo, ¿ok? Y bueno, sí. Y bueno, pues ahora sí, ya nada más, pues para terminar, pues los invito a que se sigan preparando. Es un poco que me gustó compartirles de la experiencia, de lo que viene para ustedes, y créanme que
tienen mucha área de oportunidad. La verdad es que síganse preparando, síganse capacitando en todas las áreas que ustedes consideren hacia donde quieran ir, y si no también digo, hay muchos cursos en la parte de la logística, el transporte, ¿no? Importación, exportación, mantenimiento, operaciones, ¿no? Los costos de operación, la parte de flotas, capacitación a operadores, ¿no? Ya mucho, también un área de oportunidad para ustedes también puede ser el outsourcing, la consultoría. Fíjense que yo también he visto que hay muchas consultorías, por ejemplo, como de abogados, ¿no? De agentes capacitadores, pero casi también así como de logística, transporte. Pues ustedes mismos, cuando vayan egresando, júntense 2 alumnos, 3 compañeros y pueden empezar a hacer una consultoría. Yo creo que ninguno de nosotros como docentes no podría como que asesorarlos todavía después de que salgan y decir, a ver, pues te orientamos, a lo mejor incluso hasta el primer mes estamos contigo, cómo puedes diseñar a una consultoría, cómo dar asesoría, cómo dar capacitación a una empresa de transporte o dentro de la logística y la cadena de suministro, ¿vale? Pues échenle ganas y de todas maneras, pues gracias por su atención y espero que les sirva esta plática. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Como ingenieros en transporte, es vital para nosotros comprender y aplicar eficientemente la cadena de suministro en nuestro campo laboral. Y nos compete, sin duda, esta información será de vital utilidad para nuestro desarrollo profesional. Durante el transcurso del evento surgieron algunas preguntas por parte de la audiencia. Si me permite, empezamos a ceder la palabra a los participantes del grupo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levante la mano. Por favor. Sí, bueno, doctores, lo felicito por su exposición muy clara. Una pregunta, se ve que usted tiene toda una experiencia recorrida, ¿verdad? ¿Tiene por ahí algún documento, un libro o algo que pues pudiera compartir todo ese conocimiento que tiene para los jóvenes que casualmente están ávidos de conocer todas estas técnicas, experiencias, logísticas que se requiere para pues manejar bien la ingeniería de transporte? Lo comento porque pues mis años de experiencia profesional como ingeniero electricista, pues he conocido mucha gente que tiene mucha experiencia, pero no escribe casi nada y ahora sí que se lleva la experiencia que tiene y poco existe. Ingeniería de transporte, veo que hay, como usted lo comentó, poca información al respecto. Entonces, por favor. Sí, no, sí, claro, sí, tengo ya información. De hecho, tengo, por ejemplo, un artículo publicado en el 2016 que se llama Impacto socioeconómico en el transporte de carga en México. Ahí habla un poco de los aportes en cuanto a generación de empleos, aportaciones al PIB, movimiento de cargas, ¿no? Todo ese impacto socioeconómico del transporte de carga. También tengo otro artículo publicado sobre la pila de desecho de llantas, ¿no? El impacto que tiene una pila de desecho de llantas, todo lo que conlleva la administración y control de llantas renovadas, llantas originales, cómo se costea, cuánto le cuesta a un parque vehicular, cómo se deben endualar o aparear las llantas, también decimos así coloquialmente. Tengo también otro que es la parte de pronósticos para el almacén de refacciones, uno de refacciones automotrices. Ahí estamos aplicando pronósticos de series de tiempo. Y también, tengo uno también de cadena de frío, precisamente también aplicamos ahí pronósticos de series de tiempo para lo que va a ingresar a almacenes refrigerados. Por la parte de que en almacenes refrigerados están trabajando a menos 10 grados centígrados y en almacenes de congelamiento a menos 40 grados centígrados. Entonces estábamos ahí también haciendo algo sobre la cadena de frío. Sí, tengo varios ahí documentos,
sin problemas se los hacemos llegar. Parte del transporte, la cadena de suministro, la logística, almacenes, sobre refacciones, específicamente hablando de la parte de transporte, sin problema. Sí, ya empezamos. Efectivamente, yo creo que parte del compromiso de nosotros como docentes, investigadores, pues no nada más son las clases, ¿no? Sino de empezar a gestionar este tipo de materiales que la verdad sí, cuando mandamos a investigar a nuestros alumnos, pues siempre escuchamos a veces no negativa, pero sí esa respuesta de no hay información, ¿no? Entonces sí es importante empezar a gestionarla y sin problema yo puedo mandar las ligas de los documentos. Sí, tenemos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. La primera, no sé si se contestó al inicio porque la verdad llegué un poquito tarde, pero es saber si existen algunos programas específicos justo para esta parte de la administración operativa. Y la segunda va más enfocada ya respecto a su experiencia, cómo uno como ingeniero en transporte, al empezar a crecer con una empresa de transporte, con una microempresa, ¿qué posición debemos de tomar cuando no se nos permite hacer nuestro trabajo como debería y se nos empiezan a poner como ciertas limitaciones por el equipo con el que trabajamos? Ok. Bueno, esa pregunta que me comentas, yo creo que siempre es importante dejar en claro las consecuencias de no tener una correcta administración o gestión del transporte. Yo creo que cuando nosotros ponemos sobre la mesa al dueño de la empresa, al gerente, las consecuencias que puede tener el no acatar o no darle seguimiento a las normatividades, yo creo que ellos piensan, ¿no? Entonces ellos también analizan y dicen qué me conviene. Y es que aquí siempre vamos a hablar del costo-beneficio. Entonces, si tú dejas en claro que, por ejemplo, el no darle seguimiento a un programa de mantenimiento te va a impactar en los costos y sobre todo en los tiempos, por ejemplo, que van a estar detenidas las unidades, es obvio que ellos también van a empezar a comprender por qué lo hacen. Y porque yo también enfrenté esa situación, ¿eh? O sea, yo también estuve en esa situación de decir, oye, pero pues es que yo también ya me cansé de ir a la carretera a sacarte los problemas con el federal, ¿no? Pues ese es el problema. Y créanme que es bien tedioso estar ahí platicando con los federales. Ya, ándale, por favor, déjalo salir, ¿no? Oye, pues no, ya no quieren 500 pesos. Entonces, es complejo y tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que dejarles claro también que el hecho es que va a tener una consecuencia. Cuando tú se las pones sobre la mesa y demuestres las consecuencias que va a tener, te van a empezar a dejar un poco, te van a empezar a soltar más bien, a soltar la responsabilidad. Todo, obvio, todo tiene que ser como que demostrable, ¿no? Decir, mira, estás incurriendo en esto y estas son las consecuencias, ¿no? Entonces, oye, no traer una lodera, yo decía hace rato, suena bien fácil, ¿no? Pues no traer una lodera, pues sí, pero es una infracción, ¿eh? O sea, te pongo en antecedente, que es una infracción. Oye, se dio la vuelta a la derecha y no prendió la direccional, es infracción. Entonces, ¿le hacemos o no le hacemos mantenimiento? ¿Le hacemos o no le hacemos la verificación? ¿Hacemos o no hacemos la inspección físico-mecánica? ¿No? Entonces, sí es importante dejar ese antecedente porque, híjole, pues sí tienen que validarlo. Sí lo entiendo, son 2 cosas. Fíjate, cuando hablamos de las empresas que son macroempresas, dicen ya están los procesos, ya no te puedes desviar, ¿no? Ya están los procedimientos, pero por eso trabajamos con la mejora continua, ¿no? Antes hablábamos de Lean Manufacturing, después vino Lean Logistic. ¿Y qué les digo a mis compañeros? Pues ahora viene Lean Transporte, ¿no? ¿Por qué no podemos implementar todo lo de la mano? Todo lo que es Lean o lo que es lo del transporte esbelto, ¿no? ¿Y por qué no empezamos a categorizar los problemas? Empiezales a hacer un ABC, ¿no? Empiezales a hacer un Ishikawa, ¿no? Empiezales a hacer un Pareto. Empieza a categorizar los problemas, ¿no? O sea, podemos ya trasladar ahora a Lean Transporte. Y esa es una transición que, bueno, pues varios de nosotros estamos trabajando para que dejemos la evidencia de que se puede mejorar, de que existe también la mejora continua en el transporte. Hoy ya no hacemos, bueno, sí, obvio que sí, los industriales dicen, hacemos tiempos y movimientos, ¿no? En el área de manufactura. ¿Por qué nosotros no hacemos tiempos y movimientos en el despacho del viaje?
¿no? Entonces, trabajamos también en los tiempos y movimientos desde que se le entrega la orden de pedido hasta que la unidad sale de la puerta, ¿no? Y cruza esa puerta, y aparte también de la entrega, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, digo, hay que buscar las estrategias. No, creo que ya no estamos si es complejo el transporte, si es complejo, es muy pesado. Todos sabemos que tener a lo mejor 50, 60, 70 operadores y tenerlos ahí y hacerlos entender es complejo, sí es muy complejo. Tener técnicos, ¿no? A veces tener también técnicos, mecánicos, digo, si estás en el área de mantenimiento, tener técnicos, aquellos técnicos que ya tienen 20 años de experiencia y 15 años en la empresa, dicen, y los operadores igual, yo así lo he hecho y siempre me ha funcionado, ¿no? Y llega uno, ¿no? De 18, 19, 20, 22 años y dices, bueno, ¿tú qué me puedes enseñar? ¿No? Porque sí, yo también lo viví, ¿no? Pero aquí es donde debemos de entender que cada quien tiene funciones diferentes, ¿sí? A mí alguna vez un técnico me dijo, yo estaba, pues, digo, el tiempo no pasa en balde, ¿verdad? Pero bueno, hace tiempo, me acuerdo que un técnico ya 30 años de experiencia, el que hacía los ajustes de motor, y me dice, no, pues dime tú cómo hacerlo. No, a ver, espérame, mejor tú dime si puedes, y si no puedes no me sirves. Yo no soy mecánico, yo soy administrador de la flota, y a mí es tener un mecánico que me funcione. Más bien, tú no me funcionas, discúlpame, entonces dale paso a otra persona que sí pueda hacer ese trabajo y que sea funcional para mí y que pueda ser retribuido para la empresa. ¿Sí me explico? O sea, no tienes tampoco por qué pelearte. Creo que cada quien tiene una función al final de cuentas, ¿vale? El operador igual, ¿eh? Entonces hay operadores, como les digo, a veces también el operador juega un papel muy importante en el transporte. A veces no se puede, ese sí no se puede menospreciar, ¿eh? A veces, es chofer. No, no es chofer, es un operador. Capacítenlos, vean ese programa de capacitación para los operadores y lo capacitas y créeme que te va a dar buenos resultados, ¿sí? No podemos, a veces pensamos, ¿cómo minimizamos los costos? Y volteamos a ver, no, pues ¿cómo le bajamos el sueldo al operador? No, hay que hacer un programa de capacitación, ¿no? Hay que hacer un programa y realmente créeme que después te van a dejar crecer. O sea, ahí están las dos cosas, ¿no? ¿Cómo le haces cuando llegas a una micro? Dices, si no te dejan, yo creo que a veces dicen, empieza a demostrar, ¿no? Empieza a decirles las consecuencias y vas a ver, seguramente porque se da, en el transporte se da, mira, no es que les digas, mira, ya ves, te dije, ¿no? Que iba a pasar esto, pero dejas la evidencia, ¿no? Y en la oportunidad que tú tengas de una reunión, pues miren, de acuerdo a la reunión que tuvimos hace un año, comenté esto, y miren, se está yendo hacia arriba, ¿no? Entonces es el momento de empezar, ¿sí? Porque en el transporte digo, híjole, es un sistema de administración muy estocástico. Por eso me gusta a mí el transporte, porque no es como llegar a la empresa de producción y todos los días ya calibré mi máquina, hago y me subo a mi oficina, bajo a la siguiente hora y ya otra vez hago otra muestra y así mi turno, ¿no? No, aquí, les vuelvo a repetir, aquí es estocástico. Falta mucho por platicar del transporte, pero todos los días sale algo nuevo, y con una persona diferente, un técnico, una unidad, un operador, con tus jefes y los proyectos que vienen para crecimiento. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos? Gracias. Primero creo que él y después. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Ok. Sí, buenas tardes, doctor. Había comentado que usted había dirigido o había trabajado en Grupo FEMSA y en otras grandes empresas. Mi pregunta es, ¿cómo llevó a cabo esa administración y qué problemas llegó a encontrar? Y la segunda, ¿cuánto ganó siendo jefe de operación de FEMSA? Pues, bueno, la verdad es que sí son empresas grandes, son empresas que tienen sus procesos, sus procedimientos, pero sí la administración es impresionante, ¿no? O sea, son empresas grandes. Yo estoy trabajando para FEMSA y después para BPEMSA. BPEMSA es la contraparte de FEMSA. FEMSA es dueño de Coca-Cola en la zona centro hacia el norte y BPEMSA es dueña de Coca-Cola en la zona centro hacia el sureste, ¿no? Entonces ahí estoy con ellos también como jefe de operaciones y la verdad es que cada empresa tiene sus propios problemas, tiene sus procedimientos, pero siempre va a haber, ¿cómo les diré? Híjole, entre operaciones y mantenimiento siempre hay una discusión fuerte,
entre operaciones y mantenimiento. La verdad es que hay problemas muy fuertes. Uno de los problemas yo creo que más fuertes también en el transporte, y no van a dejar mentir, creo que todos vamos a estar de acuerdo también, en la parte del control del combustible. El combustible. Si yo tuviera una empresa de transportes y llega alguien diciéndome, oye, no me das chance de hacer mis prácticas profesionales, ya llegó alguien que me va a controlar el combustible. Seguramente alguien que va a encontrar que ya, vamos a decirlo así, que ya no se van a robar el combustible los operadores. No se lo roban, ¿no? Pero digo, que empiece a mermar. Eso es algo muy, muy fuerte. También la parte del combustible. Hay que validar. Por eso les digo, sí, el mantenimiento tiene mucho que ver. Yo tuve que aprender por necesidad, y creo que ese sí fue por necesidad, y después me gustó mucho. Aprendí a diagnosticar las unidades electrónicamente, aprendí a usar el sistema Insight para motores Cummins y después el EasyTech para motores Navistar. Entonces ya después dije, hasta plantillas nuevas les ponía, ¿no? Pero empezar a calibrar sus rangos, las velocidades, las revoluciones, calibrar todo el tren motriz de una forma a través directamente del SM, que es el módulo de control electrónico. Fueron como que las experiencias. Ahora, ¿cuánto llegas a ganar? Pues está variado, ¿no? Yo sí, cuando estaba yo como jefe de operaciones, pues llegué a ganar hasta 50,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, sí se puede. Como encargado de llantas ganaba yo como 22,000 pesos al mes. O sea, vas creciendo, ¿no? Al final de cuentas creo que vas creciendo. Te vas preparando. Esto es cuestión también del tiempo, la experiencia, ¿no? Y también los puestos, desafortunadamente algo también pasa en el transporte. Los puestos también todavía son un poco rotativos por las presiones, también. En el transporte tenemos hora de entrada, no de salida. ¿Sí? Yo recuerdo todavía aquellas ocasiones que salía a la 1, 2 de la mañana. Tuve malas experiencias también. Alguna vez salí ahí en Tehuacán, estaba en una bodega de coca, salgo como a las 3 de la mañana, paso en la carretera. Yo, un chavo estaba ahí detenido y me tira un navajazo, ¿no? O sea, a las 3 de la mañana ni quién me iba a ayudar, ¿no? Y me tira el navajazo, pues, me eché a correr, ¿no? Dije, sí, peleando me ganarás, corriendo, quién sabe, a correr, ¿no? Entonces, la verdad es que, sí tiene, no creo que sean desventajas, creo que también hay que acomodarse, hay que visualizar lo que gracias a Dios decimos, pues tenemos trabajo, pero sí hay que prever también, tratar, pues, estás viendo que la calle está bien sólida y sin luz y a fuerzas te quieres ir por ahí, ¿no? También, esa parte, ¿no? Entonces sí, van sueldos. Me acaba de llegar, le decía yo hace rato a un profe. Aquí está, me mandaron una vacante ahorita en la madrugada. Gerente de operaciones en Grupo Grama. 90,000 pesos al mes. Ahí está. Más o menos así andan. Hace tiempo les comentaba, ¿no? Mandaron una vacante también para gerente de Grupo Jumex. 120 para el gerente de logística. No, gerente de operaciones. Era gerente de operaciones. Este es gerente de logística en Grupo Grama. 90,000 pesos. Se implementaron la convocatoria ahorita. Y me la mandaron por si quería participar, ¿no? Pero la verdad es que, pues, ya nosotros que ya tenemos edad, ya cambiamos otras cosas por otras, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, más o menos para que vean, o sea, sí ganas, sí puedes ganar. Me gusta mucho el área de operaciones para ganar dinero, ¿no? Y la parte de mantenimiento ni se diga, ¿no? Entonces, sí se puede. ¿Va que va? Nada más me hagan cosas turbias porque esto se presta mucho. Eso es lo malo también del transporte. Un minuto, ya. Un minuto. Eso es lo malo. Esa es la otra vuelta de la página de transporte que no se cuenta. A mí me tocó, fíjense bien, a mí me tocó cuando grupo, de hecho no era FEMSA, era otro grupo y le vende, grupo se lo vende a FEMSA. Entonces me toca a mí esa transición, ¿sí? Y me toca ir a las áreas de mantenimiento que era donde estaba el mayor desvío de recursos. Es más, en Celaya, me acuerdo que en Celaya, creo que ahí estuvo feo. Me tocó ir a Tapachula, me tocó ir a Oaxaca, me tocó aquí en Azcapotzalco, me tocó en Celaya, pero en Celaya sí estuvo feo. ¿Por qué? Porque ahí ahí todos estaban coluidos en el área de mantenimiento. O sea, las refacciones salían. O sea, se llevaban transmisiones completos, embragues completos. Ya había una red ahí con el proveedor que hacía los remozamientos completos. Que un remozamiento completo es, por ejemplo, es que le repares toda la carrocería y pintura al vehículo. Y el jefe de mantenimiento ya tenía... O sea, había ahí 1,200 unidades en Celaya. O sea, imagínense. O sea, ni en un año le terminaba de dar de la vuelta a los remozamientos. Este proveedor le cobraba 60,000 pesos por remozamiento camión. Pero el jefe le decía, no, tú factúrame 90, ¿no? Ya, imagínense. Entonces, por acá en la Ciudad de México también encontramos un jefe de mantenimiento. Acaba de entrar y al año ya traía un BMW, una Suburban y pues decías, oye, ¿de dónde? O sea, sí ganas, pero tampoco es como para que... Y me tocó esa transición, me tocó esa capacitación, pero para ir a esas áreas
y hacer el trabajo sucio. Entonces, gracias a eso, digo, aprendí, me dejó mucha experiencia, porque aprendí a controlar los almacenes de refacciones con la gente que trabajas. Me ha tocado estar en otros estados y también la forma de trabajar de la gente cambia, cambia. Créanme que en las costas es algo complicado trabajar el transporte. Entonces digo, hay mucho. Espero, yo sé que van a tener esa oportunidad, sé que lo van a hacer, sé que saliendo de aquí van a tener esas oportunidades, van a conocer y se van a acordar de esta plática. De verdad. Gracias. Muchas gracias a todos. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo y es momento de dar cierre, no sin antes agradecer a todos por asistir, ya que cada evento realizado es para ustedes y para que enriquezcan su conocimiento, sobre todo en el amplio mundo del transporte. También quiero agradecer a los docentes presentes y por último y no menos importante al doctor Arturo. Para mí y para la asociación, hablando por todos, es muy importante que haya asistido aquí, ya que tuve la fortuna de poder coincidir con usted en el campus de Tlaxcala y pues para mí todavía es más importante que usted esté en este tipo de eventos y también le quiero agradecer a todos mis amigos y excompañeros de UPIT que están aquí. Muchas gracias por su asistencia. Finalmente, le haremos la entrega de reconocimiento por su colaboración en este evento. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Contreras Juárez, por impartir la conferencia Cadena de suministro eficiente de la teoría a la práctica en el entorno empresarial. Es hora de despedirnos, pero los esperamos en nuestro siguiente evento, Mesa de Diálogo, los retos de la mujer en el sector transporte. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que ahí subimos contenido relacionado con el transporte y post sobre nuestras futuras conferencias. Gracias y que tengan un buen día a todos.